Volvemos con más ABC Rural. El Paraguay dispone de mucha agua dulce y lo bueno es que se está utilizando en la cría de peces. Hay un punto fundamental que hay que tener en cuenta: la biometría. Y para ello, ABC Rural consultó con el profesor Dr. Mario Zarralde, quien hablará de la importancia de la biometría en piscicultura para conocer el manejo, el aspecto nutricional de los peces, algo que todos debemos conocer si queremos dedicarnos a la cría de peces. La piscicultura en Tajamar tiene sus métodos de práctica, y uno de los aspectos fundamentales que es importante conocer y que se diferencia de la piscicultura normal, por decirlo así, es la captura. Hoy en día vamos a hacer la demostración de la captura de ejemplares para una biometría, lo que equivaldría también a una cosecha parcial en un tajamar. En este sentido tenemos que hacer, en muchos de los casos, hacer captura con cebo. ¿Qué significa eso? Alimentarlo a los peces en un extremo del tajamar y luego ingresar en forma gradual de un sector. Se va cortando entonces una porción del tajamar con la red para aprisionarlo a los peces en uno de los extremos. De esta manera estamos haciendo en este momento. Lo que vamos a hacer es una captura para realizar trabajos biométricos y ajuste de alimentación. Es importante mencionar que si hacemos piscicultura en tajamar, también tenemos que alimentar los peces, no como los nativos, como tenemos el tareí o otras especies no deseadas dentro del tajamar. En este sentido, si tenemos pacú y tilapia, como en este tajamar, tenemos que alimentarlo. Entonces aprovechamos el sitio de alimentación para hacer también nuestra captura. Y en este caso, una captura para ajuste de alimentación y obtener los datos biométricos y estimar el crecimiento de estos ejemplares en el tajamar. La cosecha, por decirlo así, o la colecta se lo está haciendo de la forma también muy sencilla como se lo hace a partir de ahora en un estanque. Entonces podemos observar que los peces en este aspecto son menos dóciles porque son peces que están acostumbrados en un ambiente más, por decirlo así, natural, con poca influencia humana. La forma como se está sujetando las redes, entonces lo que se hace como una especie de hamaca en cuanto a las redes, se concentra a los ejemplares. En este caso la mayoría de pacú hemos capturado en esta redada y lo podemos observar. Estos peces tienen aproximadamente 2 meses y medio de haber sido sembrados acá en el estanque y alimentados de acuerdo a la cantidad que estamos teniendo, entre 2 y 3% del peso corporal total que estamos teniendo en el tajamar. Como se puede observar, en líneas generales podemos decir que estamos obteniendo muy buenos resultados en el crecimiento de estos ejemplares. En los procesos para obtener los datos biométricos seleccionamos una cantidad de peces de diferentes tamaños, los pequeños, medianos y grandes. Los seleccionamos, lo incorporamos en un recipiente de la manera más adecuada posible, tratando de no lesionar los peces, tratarlo de forma suave para no dañarlos, porque los peces están cubiertos de una mucosa y si nosotros producimos escoriaciones en esa mucosa, podemos tener lesiones de hongo o bacterias en estos ejemplares. Por estos ejemplares, uno determinado la biometría, nosotros vamos a volver a liberarlo en este tajamar para que prosiga con su proceso de crecimiento. Cuando realizamos nosotros la captura, tenemos que realizar la mayor variedad posible. Tenemos que obtener al azar tanto los tamaños grande, mediano y pequeño. De esta manera podemos estimar el peso promedio de los ejemplares de pacú que tenemos en este tajamar, y en base al peso promedio vamos a estimar la cantidad de balanceado que le vamos a estar proporcionando a partir del día de hoy. Como estamos haciendo ahora el policultivo acá en el tajamar, el muestreo lo estamos haciendo para ambas especies, tanto para el pacú como la tilapia. En un sistema de policultivo, como podemos observar, así en esta captura del tajamar directamente tenemos la tilapia y al pacú casi en el mismo tamaño. Esto nos indica que el rendimiento del pacú y la tilapia, como está ofreciendo este policultivo en tajamar, está resultando exitoso. Debemos de decir que la tilapia está comprobada su crecimiento en estanques, su ganancia de peso, y lo estamos observando ahora cuando lo hace con el pacú, haciendo un policultivo.
De esta manera podemos decir que el policultivo del pacú y la tilapia es muy factible en nuestro medio. Y además que en un ambiente de tajamar es la primera experiencia que se está teniendo a nivel de la Facultad de Ciencias Veterinarias y, por qué no decirlo así, a nivel país. Es un policultivo entonces que puede ser aplicado tanto en los establecimientos ganaderos de envergadura como también en los tambos que tenemos cercanos acá de Asunción, principalmente en el departamento central. Y como dijimos anteriormente, hoy día estamos acá en Guarambaré, departamento central, donde nosotros tenemos el mercado asegurado. Consideramos importante también mencionar en este momento que la piscicultura en tajamares también tenemos que alimentarlo como lo hacemos en una piscicultura en estanque. Solamente lo hacemos en menor proporción en cuanto a la cantidad que lo alimentamos. De 2 a 3 hasta 5% del peso corporal dependiendo del estado de desarrollo de los peces. Nosotros debemos decir que aunque tengamos los peces en los tajamares, no significa que no debamos alimentarlo. Tenemos que alimentarlo para tener mejor respuesta. Si nosotros hacemos una piscicultura extensiva, eso sí, la tilapia respondería mayormente en comparación al pacú, porque el pacú se alimenta muy poco de lo que es el fito y el zooplancton de los animales y las plantas acuáticas. En cambio, la tilapia sí podemos tenerlo en menor cantidad alimentándolo. Pero cuando lo tenemos así en policultivo, tenemos que alimentarlo para tener el crecimiento deseado y también, por supuesto, estimar el tiempo de mercado. En este caso, la tilapia se está estimando culminar ya la terminación para diciembre, que es la época de mucho consumo de los peces, y el pacú para marzo, abril, que es la época de Semana Santa también, que es otro pico de consumo. De esta manera, entonces, tenemos una buenísima alternativa de producción de peces que puede ser desarrollada en nuestro país. Para realizar los trabajos de ajuste de alimentación, tanto en un estanque como en un tajamar, cuando estamos haciendo manejo de piscicultura, es importante realizar los trabajos de biometría, que consiste principalmente en medir y pesar cada ejemplar, y de eso vamos a estimar el tamaño promedio y de acuerdo a eso vamos a estimar la cantidad de alimento a ser suministrado, que como dijimos anteriormente es entre 3 al 5%. En este caso estamos observando un ejemplar de pacú de buen porte, de buen estado general, como se puede observar, porque tenemos que aprovechar para ver las características generales del ejemplar. No presenta ninguna lesión y en este caso estamos teniendo un ejemplar de 22 a 23 centímetros está teniendo el ejemplar de pacú en este momento, y luego lo pasamos a hacer nuevamente entonces el pesaje respectivo para saber la ganancia de peso. La biometría generalmente lo hacemos cada mes para ir estimando, y esto es una metodología muy sencilla, con una regla común se puede hacer y con una balanza que nos permita estimar el peso. En este caso en un recipiente donde tengamos que incorporar una toalla, por decirlo, una toallita húmeda para que los peces se mantengan húmedos en el momento del pesaje y de la medición, para que no sufra. Tenemos que este ejemplar está entre 183, 184, 85 gramos con ese largor. Y es una proporción muy interesante para una piscicultura, y la respuesta que estamos obteniendo pueden considerarse que son excelentes en este caso para el pacú. Tenemos que tener una ayuda para anotar entonces el largo total, el largo estándar, el alto del ejemplar y también el peso, con lo que se registra en una planilla. Y luego entonces el peso en este caso de este ejemplar es 22 centímetros, 16 de largo estándar, 9 de alto y 209 de gramos en cuanto a peso. Y luego lo liberamos con el mejor trato posible, entonces lo liberamos de vuelta en el tajamar. Nosotros asumimos que el tiempo de estimación entre la captura y la medición y el pesaje no debe pasar más de 10 minutos. Entonces esto nos permite todavía tener la misma temperatura de agua, y al liberarlo ustedes pueden ver que los peces salen prácticamente nadando del recipiente y son incorporados nuevamente al cuerpo de agua, en este caso el tajamar, donde dentro de un mes nosotros volveremos para hacer la misma cosa, medir, pesar y hacer los ajustes de alimentación.